Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Feliz sábado, pastor Lizardo, y saludos a los amigos que nos acompañan en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy en la segunda lección del trimestre, sábado 2 de octubre. Pastor Lizardo y amigos oyentes, vamos a estar estudiando durante esta semana Moisés enseña historia. Moisés enseña historia. A mí me encantan las historias, pastor Lizardo. No sé si a usted, amigo oyente, le gustan las historias, pero creo que en esta semana vamos a ser grandemente bendecidos con historias. Y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que esté con nosotros en el estudio de introducción de hoy. Donde usted se encuentre, por favor, acompáñeme en esta oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar a la segunda lección del trimestre, del último folleto del año. Queremos pedirte que nos ayudes a aprender a través de las historias que nos contará Moisés durante esta semana, que podamos poner en práctica cada concepto aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana en la lección de Historia de Moisés vamos a mirar cada día el texto base de este estudio, que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 versos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pastor Denis, Deuteronomio capítulo 1 verso 1 comienza diciendo: estas son las palabras que habló Moisés. Así comienza este libro de Deuteronomio. Y aunque Moisés y la presencia de él dominan todo el libro de Deuteronomio, desde estas palabras iniciales hasta su muerte en la tierra de Moab, Deuteronomio, como toda la Biblia, en realidad tiene que ver con nuestro Señor Jesús, porque Él es quien nos creó, nos sostiene y nos redime. Y en un sentido más amplio de esas palabras, Deuteronomio revela cómo el Señor siguió creando, siguió sosteniendo y siguió redimiendo a su pueblo en este momento crucial en la historia de la salvación. Básicamente, Pastor Denis y amigos oyentes, justo cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia, un tema que se repite en toda la Biblia. Moisés en reiteradas ocasiones les decía al pueblo: recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. Y esto nos recuerda, Pastor Denis y amigos oyentes, una declaración inspirada de Ellen White que dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Pastor Lizardo, conforme a la estructura contractual del libro, el discurso de Moisés comienza con un preámbulo. Ahí lo vemos en Deuteronomio 1, los versos 1 al 5, que tiene dos funciones, Pastor Lizardo y amigos oyentes. En primer lugar, señala la naturaleza del contenido del libro. Como lo indica la frase, estas son las palabras, dice el versículo 1, Pastor Lizardo. Estas palabras se refieren no solo a las palabras de Moisés como profeta y líder de Israel, sino también a las palabras de Dios, sus mandamientos, que Moisés explicará más adelante, y a la acción de Dios a través de los sucesos de la historia de salvación. Y en segundo lugar, Pastor Lizardo y amigos oyentes, sitúa el lugar y el tiempo del último testimonio de Moisés a su pueblo. Dice el versículo 1, a este lado del Jordán, que es Transjordania, frente a la tierra prometida, y a los 40 años, es decir, el último año del viaje de Israel,
por el desierto. ¿Qué le parece, Pastor Lizardo? Esto es bastante interesante, Pastor Mercedes, porque después del preámbulo viene un prólogo histórico que repasa los sucesos históricos de los que Moisés extrae lecciones para su pueblo. Por ejemplo, esta semana notaremos que la temática del estudio es acuérdate y espera, Dios lucha por ti, Dios cumple sus promesas y gracia y justicia. Y cabe resaltar, pastor, que la reseña histórica de Moisés abarca los 3 eventos principales del peregrinaje del pueblo de Israel: el pacto de Dios con su pueblo en Horeb, la rebelión del pueblo en el oasis de Cades Barnea y finalmente la conquista de Galaad. Esto lo estaremos mirando, pastor, en el estudio de esta semana. También veremos una lección bajo el título Profecías cumplidas. Ahí vamos a ver que si Dios puede ser tan preciso con cosas físicas, ¿por qué no lo sería con las cosas espirituales también, Pastor Lizardo y amigos oyentes? Otro estudio que estaremos desarrollando es uno titulado 1000 veces más numeroso, y vamos a ver en este estudio cómo Dios, por su gracia, bendice a su pueblo incluso en medio de las travesías por el desierto. Esto lo estaremos desarrollando y ampliando en el estudio de esta semana. También veremos durante esta semana, pastor, una lección llamada Cades Barnea. Ahí veremos a Moisés aconsejando a Dios en esa lección. Así que, amigos oyentes, no se pierda esa maravillosa lección. Otra lección que nadie debe perderse es una titulada La iniquidad de los amorreos. Vamos a mirar en este estudio la forma como Moisés relata la historia de Israel, recordándole al pueblo cómo derrotaron a sus enemigos con la bendición de Dios cuando ellos fueron fieles. Y Moisés les recuerda cómo Dios les dio la victoria incluso sobre los gigantes. Esto también lo estaremos ampliando en el estudio de esta semana. Pastor Lizardo, ya al cierre, permítame mencionarle a los amigos oyentes cuál es la línea temática de la lección de esta semana. Ahí estaremos viendo acuérdate y espera. Eso es una línea que estará cruzando nuestra lección. También que Dios lucha por ti, que Dios cumple sus palabras y que la gracia y la justicia siempre están presentes. Sin tiempo para más, de esta forma te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu bendición. Ahora que vamos a empezar este estudio, ayúdanos a crecer espiritualmente y que las bendiciones que otorga tu palabra al estudiarla puedan ser una realidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.